Hoy vamos a hablar sobre malos hábitos. Vamos a hablar sobre el origen, el desarrollo y cómo poder solucionar los malos hábitos. Los malos hábitos se pueden definir como conductas que se repiten durante el tiempo que perjudican al individuo. Es curioso cómo los malos hábitos tienden a acentuarse o tienden a aparecer de forma más frecuente cuando la vida nos va mal, en épocas de estrés o cuando no estamos bien con nosotros mismos, cuando estados mentales negativos predominan en nuestra vida, pues digamos que es un terreno bastante favorable, entre comillas, favorable para la aparición de malos hábitos. En cambio, cuando la vida nos va bien, estados mentales positivos predominan en nuestra vida, estamos contentos con nuestra vida, estamos satisfechos, la vida sigue su ritmo, estamos contentos, tenemos cierto entusiasmo por seguir viviendo, por ver qué nos depara el siguiente día, es decir, cierta sensación de bienestar. Pues cuando estamos en esa sensación de bienestar, la aparición de los malos hábitos es inexistente apenas. Y la explicación de esto es porque cuando nos sentimos mal, la forma que el ser humano tiene aprendida para huir de esa incomodidad es buscando la gratificación instantánea. ¿Vale? Aquí donde entran actividades como las redes sociales, que te dan un chute de dopamina, fumar, beber, comer compulsivamente, el porno, utilizar servicios de pago como la prostitución, ludopatía. Hay gente que le da salida a esa incomodidad mediante la compra compulsiva de cosas online, ¿vale? No es el objeto como tal la causa del malestar, sino que la incomodidad que ya existe y uno se distrae con estas actividades, uno piensa que estas actividades son la causa del placer, pero realmente la causa del placer no son las actividades, sino la distracción de la incomodidad. Por eso, cuando experimentas el alto al inmersionarte en la actividad, por ejemplo, has tenido un día muy difícil y buscas el alcohol o la comida para sentirte bien. Entonces, digamos que te distraes momentáneamente de esa incomodidad, te sientes bien cuando estás comiendo o bebiendo, pero luego después de la subida hay una bajada y este problema sigue existiendo. Y no solo sigue existiendo, sino que desarrollas un efecto de retroalimentación, de que cada vez que me siento mal, huyo. Y cada vez que huyo, luego me sigo sintiendo mal y esto acaba haciéndose como una bola de nieve. Digamos que la incomodidad tiende a aumentar con el tiempo y con ello tiende a aumentar la tendencia a huir de esa incomodidad con las actividades. O dicho de otra forma, supongamos que tienes una herida en la mano y te pica. Si cada vez que te pica, incomodidad, si cada vez que te pica te rascas, vas a sentir cierto alivio, pero cada vez que te rascas, la próxima vez te va a seguir picando incluso más y con ello va a aumentar la propensión a que te sigas rascando, creando así un efecto de dependencia. Por eso en la drogadicción se dice que es más fácil dejarlo al principio del ciclo que al final. ¿Por qué? Pues porque ya el efecto de dependencia es tan grande y también uno construye la tolerancia y con ello uno aumenta la dosis para experimentar el mismo placer, que es más complicado dejarlo. Y por eso también entra ahí el síndrome de abstinencia. Cuanto más dependiente es uno de cosas como
el alcohol, las drogas o incluso la cafeína. Cuanto más dependiente es uno de eso y deja de tomarlo, los efectos secundarios de ese síndrome de abstinencia tienden a pegar más fuerte. Y esto da que pensar. ¿Cuál es la solución a esos malos hábitos? Y digo solución porque todo el mundo hemos tenido ciertos malos hábitos, incluso cosas tan simples y tan poco dañinas o nocivas como estar en redes sociales o en YouTube o en cualquier aplicación como TikTok, seguir dándole al dedo, viendo el siguiente vídeo y experimentando ese chute de dopamina. Y luego ves el tiempo y ves que has pasado 1 o 2 horas y has estado navegando de forma inconsciente. La solución a los malos hábitos es dejar de rascarse el picor. Experimentarás bastante presión al principio para rascarte la herida, pero como todo en la vida, todo lo bueno y todo lo malo tiene un tiempo limitado. Esa sería la parte de acción, de no rascarse cada vez que a uno le pica. O dicho de otra forma, si sientes incomodidad, intenta no dar rienda suelta al impulso que te dice de vete a la nevera, come comida, bebe alcohol, consume porno o lo que sea tu escapatoria. Crea ese espacio para experimentar esa incomodidad, sin necesidad de huir de esa incomodidad. Y de forma paralela, porque lo que acabamos de escribir ahora es la parte de la acción, de forma paralela, reflexiona cómo te sientes antes, durante y después. Es que incluso antes de sumergirte en esa actividad como escapatoria, ya sabes de antemano que te vas a sentir mal cuando termines de inmersionarte en esa actividad. Ya lo sabes de antemano. Pero soy consciente de que hay algo que nos impide decir no o tener ese autocontrol, sobre todo en momentos muy bajos, en momentos de mucho estrés. Entonces, reflexionando sobre cómo me siento antes, durante y después, al consumir o inmersionarnos en esa actividad, aprendemos a entender e internalizar el origen de nuestro malestar. En este caso sería que cada vez que me inmersiono en esa actividad como escapatoria, mis problemas o mi incomodidad aumenta. Y mediante la repetición de esa reflexión de antes, durante y después, es como podemos internalizar los buenos hábitos. ¿Vale? Algo así me pasó a mí cuando dejé de beber alcohol. Yo era una persona que bebía de forma social alcohol, empecé durante la universidad y justo acabé la universidad y más o menos sobre esos años fue cuando dejé de beber alcohol de forma permanente. Y ya son 9 años sin beber una gota de alcohol. Y no fue de forma forzada o de forma disciplinada. Simplemente empecé a reflexionar cómo me hacía sentir el alcohol antes, durante y después. Había una anticipación cuando salía con mis amigos de querer pasármelo mejor o de huir de cierta incomodidad si estaba cansado o buscar esa desinhibición social. Y luego veía que durante el consumo de alcohol notaba como que había un alto, pero después había un bajo, lo que es una posible resaca. Y con ello sumaba el hecho de que me gusta levantarme pronto, me gusta ir al gimnasio. También incorporé en esas épocas la meditación y al final el objetivo de la meditación es tener una mente tranquila, calmada
y notaba como que la pequeña resaca, aunque bebiese 1 o 2 copas, que es poco, ya a los 25, 26 años notaba como que las resacas o el dolor de cabeza me duraba más tiempo que cuando tenía 20. Entonces fue observar todo ese impacto, todo ese efecto que tenía en mi vida, en el gimnasio, en despertarme pronto, a la hora de concentrarme, a la hora de meditar, y de un día para otro, gracias a esas reflexiones, internalicé el hecho de que el alcohol no me beneficia y de un día para otro lo dejé de forma permanente, sin esfuerzo. Esa es la forma correcta de adoptar buenos hábitos o dejar malos hábitos, mediante la reflexión. Porque todos sabemos que la forma común de dejar un mal hábito es mediante la fuerza, mediante la disciplina. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno emplea mucho esfuerzo durante varios días. Por ejemplo, a mí eso me ha pasado con la dieta. Dieta muy estricta durante varios días, varias semanas, y ya un momento que revientas, explotas y no eres capaz de seguir la dieta. No digo que forzar las cosas o la disciplina en algunas ocasiones sea mala. Dependerá de las tendencias de cada uno y las inclinaciones. Hay gente que funciona con mayor rigidez, hay gente que funciona con más flexibilidad, y para saber eso uno tiene que tener autoconocimiento, conocerse a uno mismo. Pero independientemente de la fuerza de forzar las cosas, los hábitos, las disciplinas, el entender por qué hacemos ciertas cosas, el reflexionar sobre las cosas que no solo hacemos, sino que decimos, que pensamos, nos ayudará a entender mejor los patrones que nos mueven en nuestro día a día. Y con ello, las acciones, los hábitos, surgen sin esfuerzo. Espero que este vídeo os haya ayudado a reflexionar un poco sobre ciertas actividades en las que os inmersionáis, ver si realmente os beneficia esas actividades para convertiros en vuestra mejor versión o no. Fin del vídeo.